Bueno, pues un gusto saludarlos. Como les comentaba, yo soy profesor catedrático de la Universidad de Rosario. En este momento estoy liderando dos procesos de formación que son evaluación educativa para los estudiantes futuros profesores de la Facultad de la Escuela de Ciencias Humanas, que son futuros profesores de Ciencias Sociales y en Filosofía, y acompaño la asignatura de evaluación para la innovación de la especialización de Educación para la Innovación. Y les cuento un poco también como lo que he trabajado por fuera de ahorita de estar en ese espacio en la universidad, pues soy magíster en educación y magíster en construcción de paz y actualmente trabajo en un proyecto interdisciplinario que es con niños de hablas hospitalarias. Entonces eso me ha permitido como vislumbrar la evaluación desde diferentes miradas, que es lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, pues el título que les comparto de evaluación desde una reflexión pedagógica es como lo que se ha suscitado con los diferentes estudiantes que hemos trabajado, tanto en pregrado como en posgrado. Aquí tengo dos esquemas, me encantan los esquemas, entonces aquí les voy a explicar un poquito cómo entender la idea de entender la evaluación desde la perspectiva pedagógica y qué implicaría innovar. A nivel pedagógico, como lo planteo con los estudiantes de pregrado, la idea es que uno se reflexione cuál es la labor como docente y qué visión de estudiante uno va a llegar a tener. Es decir, que la evaluación sería hija de una visión pedagógica. Por eso lo primero que hicimos con los estudiantes fue reflexionar sobre qué implica las diferentes corrientes pedagógicas y desde ahí mirar cómo poder estructurar una evaluación que sea más consciente desde nuestra realidad observando a los estudiantes con sus particularidades. Algo fundamental que también se ha hecho con los estudiantes de pregrado y es que las licenciaturas de la Universidad del Rosario tienen un énfasis en inclusión. Entonces se busca reconocer que la inclusión educativa no es simplemente pensar que hay un espacio entre el aula de clase, sino que los procesos pedagógicos de evaluación, de didáctica, de enseñanza estén referenciados a partir de lo que implican estudiantes con innovación, estudiantes, perdón, en inclusión educativa. Y a continuación, les cuento aquí este esquemita, es como lo que se ha buscado trabajar con posgrado, y es el hecho de que innovar implica dos cosas, y es reflexionar y cuestionar aquello que hacemos. Y al final les cuento que la premisa es cómo entender que la innovación implica construirse cosas totalmente nuevas, sino que realmente podamos ir a nuestra praxis y desde ahí entender de una otra manera qué podemos llegar a hacer. Frente a esta visión de la pedagogía, con los estudiantes se plantea que una evaluación reflexiva debe vislumbrar una huella pedagógica, es decir, debe reconocerse nosotros como maestros y como profesores que buscamos con la evaluación. Y para eso se proponen que la evaluación esté pensada no solo desde lo que quiere el profesor, sino esté pensada desde qué significa aprender, qué significa enseñar y qué tipo de estudiantes tengo en el aula de clase. Porque si la evaluación no está centrada en reconocer qué tipo de estudiantes tengo en el aula de clase, será una evaluación descontextualizada, una evaluación que no le apunte realmente a lo que queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Algo que discutíamos con nuestros queridos estudiantes es el hecho de que poder hacer una evaluación reflexiva implica que uno haga una reflexión no solo de contenidos, sino de competencias y habilidades que uno quiere desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando en esta estructura que les muestro acá tenemos en una vértice los estudiantes, implican que tenemos estudiantes que requieren unas competencias diferentes en este momento. Unas competencias que no van solo a los contenidos, sino unas competencias de pensamiento crítico, de reflexibilidad, de empatía, que nuestros estudiantes, incluso cuando estamos en clase, decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo central de la clase en Ciencias Sociales y Filosofía? No es que sepa hechos históricos, no es que se sepa todos los límites geográficos de un país, sino que pueda con esa información poder transformar su realidad y transformar el mundo. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer que eso está pasando? Pues precisamente por la evaluación, pero eso nos hace un llamado a los profesores y es que, pues que la evaluación no puede ser centrada en contenidos, es decir, el aprendizaje, la enseñanza no pueden ir en un camino, en una vía y la evaluación en otra, sino que si yo quiero hacer una evaluación reflexiva, tiene que pensarse mi enseñanza y mi aprendizaje para poder realmente articularlo con la evaluación y se den evidencia de ello. Para ello, les muestro lo siguiente, y es que se generan dos caminos de análisis de la evaluación. Por un lado, sería repensarse los agentes evaluativos y como hablamos con los estudiantes, tanto de posgrado como de pregrado, reflexionar los agentes evaluativos es reflexionar el poder que tienen los estudiantes o que tiene el maestro frente a la evaluación. Cuando yo hago una autoevaluación, una coevaluación, estoy
generando un poder diferente dentro del aula. Estoy pensándose en una posición más horizontal del proceso que evidencien los aprendizajes. Entonces, esa es una otra manera, es un camino que ahorita voy a continuar, les voy a contar, y el otro camino son los momentos evaluativos. Entonces, si yo estoy tratando de reconocer cómo se da de manera más consciente la enseñanza y el aprendizaje, pues puedo reflexionar también en qué momentos yo puedo aplicar una evaluación y con qué tipo de intención yo tengo que aplicar esa evaluación. Entonces, si yo voy a hacerla al inicio, entonces, ¿qué implica el diagnóstico? Que voy a hacer durante el proceso, que implica una evaluación formativa, y si voy a hacer al final, que implica una evaluación sumativa. Y hay algo que quiero que vean aquí, que para mí es el concepto que podría tejer los dos tipos de evaluación y es la retroalimentación, es decir, la retroalimentación como un proceso necesario para que el aprendizaje y la enseñanza estén encadenados o unidos a ese proceso de desarrollo de competencias y habilidades que quiero generar en mis estudiantes. Ya contándoles un poco sobre esto, quiero irme a agentes evaluativos y es una reflexión que hicimos con nuestros estudiantes y es que muchas veces cuando hemos pensado en la autoevaluación, la coevaluación, incluso la heteroevaluación, está pensada solo en el momento de cierre del proceso de formación, es decir, estamos dando un curso de la universidad, entonces se acaba el semestre y en ese momento es cuando se hace la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación o lo hacemos solamente en el proceso de dar una calificación y no nos centramos en qué potencialidades tiene la coevaluación y la autoevaluación. Te voy a contar qué potencialidades tiene. Lo mismo pasa con los elementos, los momentos evaluativos, es decir, pensamos en una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero las tres tienen lo mismo, es dar una calificación y que simplemente nos vamos a llenar de notas durante el semestre, sentimos que estamos haciendo evaluación formativa y la discusión es que lo formativo va más allá de la calificación. Entonces voy a irme a agentes evaluativos. ¿Qué implicación tiene la autoevaluación? Pensada desde la retroalimentación. Cuando yo genero una autoevaluación centrada en la retroalimentación, estoy pensando que mi estudiante no simplemente te ponga una nota. Yo lo molesto con los estudiantes, le digo, cuando uno al final le pide solo una nota a los estudiantes, entonces ellos se ponen en el 5 o el 10 que requieren para matemáticamente probar la asignatura. Y pues eso no nos está implicando nada y se pierde la riqueza que tiene la autoevaluación. ¿Riqueza en qué sentido? Que la autoevaluación permite que el estudiante se autoevalúe, que permite que se genere un autoconcepto. Para los colegas que son de otras nacionalidades, no sé si les está pasando lo mismo, pero en Colombia tenemos una situación bastante fuerte en los colegios, en las universidades, y es que el desarrollo de competencias socioemocionales está muy bajo en nuestros estudiantes. Es decir, hay situaciones de crisis que los desbordan y no logran manejar ni la frustración ni el estrés porque no se les dan herramientas. Cuando yo acerco la autoevaluación como un mecanismo de reflexión de mi propio proceso, le estoy diciendo al estudiante que pueda poner la lupa en cómo se siente no solo en el aprendizaje, sino también qué metas se puede poner a partir de lo que está haciendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que yo le digo al estudiante, mira, necesitamos comprender eh, la diversidad de consecuencias que puede tener la Guerra Fría en Latinoamérica. Eso es mi intención, eso es lo que yo quiero que entienda. Pero también cuando le está entendiendo, decir, bueno, ¿cómo te sientes con esta temática? ¿Cómo te sientes dentro del salón de clase? ¿Cómo te sientes con tus compañeros? La evaluación no se va a sesgar, no se va a centrar únicamente en los conocimientos, sino también en que él como individuo se reconozca dentro del proceso formativo. Por eso les decía que una evaluación reflexiva a nivel pedagógico va a implicar que el estudiante se sitúe dentro del aula de clase. Es decir, no solo yo le digo si está aprendiendo, no está aprendiendo y qué habilidades y habilidades tiene, sino que él mismo puede hacerlo. Y como ven aquí, si la autoevaluación no se hace al final únicamente, tiene una ventaja y es que la autoevaluación le va a permitir al estudiante reconocer que su proceso de formación tiene varios estados y varios elementos y momentos. Quiere decir que él puede tomar decisiones de transformación para poder cumplir el objetivo. ¿Qué implica para nosotros los profesores? Enseñarle a nuestros estudiantes a hacer una autoevaluación. El concepto de autoevaluación incluso no surge en la pedagogía, sino surge también en procesos de calidad a partir de la observación de las entidades cuando quieren certificarse o en los procesos de autoconcepto en psicología, pero llevar la autoevaluación al salón de clases que le elementos al estudiante y a la estudiante que pueda poderse evaluar a sí mismo sin juzgarse. Porque aquí cuando pongo retroalimentación como el título que engloba todo, estamos quitando la palabra juicio, porque un juicio está dando un veredicto que a veces es inamovible, pero cuando yo observo la retroalimentación, quiere decir que hay una posibilidad de cambio. Por eso para mí ese es el concepto nuclear que van a unir agentes evaluativos y momentos evaluativos. Segundo concepto de agentes evolutivos, la coevaluación.
Lo mismo sucede con la coevaluación. Si yo la coevaluación la dejo al final del proceso, simplemente como una nota de cierre que se va a computar con la nota del examen que yo le voy a poner al estudiante, pues pierdo un elemento fundamental, es que la coevaluación nos puede permitir hacer corresponsables a nuestros estudiantes. Como les decía, estamos tratando de formar a nuestros estudiantes en diferentes tipos de capacidades y habilidades sociales. Cuando yo reconozco el otro cómo está aprendiendo, cómo puedo aportarle a él, entonces estoy permitiendo hacerme corresponsable de su proceso. Y eso es lo que se requiere, digamos, en una sociedad donde necesitamos empezar a observar a los otros. Aquí lo que estoy tratando de entrever con nuestros estudiantes es que la evaluación también nos puede permitir si estamos cumpliendo esos objetivos que van más allá de lo curricular, lo que uno podría decir una transformación cultural, como diría Jimeno, dentro de la construcción del currículo, es decir, que estamos viviendo un proyecto cultural dentro del aula que se ajusta al proyecto cultural de nación. En este caso, por ejemplo, en Colombia, leímos la legislación de la Ley General de Educación y los fines educativos y pues plantean que generamos estudiantes empáticos, tolerantes, reflexivos, conscientes de su ciudadanía y partícipes de la misma. ¿Qué implica eso? Pues que ellos entiendan que tienen que hacer autoprocesos de gestión y procesos de gestión colectiva. Y la evaluación me permite eso, porque algo que también observábamos con los estudiantes es que la evaluación se teje muchas veces en un sentido muy punitivo, incluso genera unas situaciones emocionales muy fuertes. La primera pregunta con la que comenzamos el semestre fue, ¿cómo se sienten ustedes a nivel evaluativo? Y muchos estudiantes decían afligidos, estresados, angustiados, ansiosos. ¿Por qué? Pues porque está tejido solamente desde que vaya a un juicio de valor. El juicio entonces está basado desde lo heteroevaluativo y pues usted tiene que atenerse a ese juicio. No le doy posibilidad de que usted entienda cómo se está evaluando. Ahora viene el último, toda evaluación, en lo que más se ha centrado la evaluación, es decir, incluso en la universidad es donde menos se teje este sentido de la autoevaluación únicamente, es decir, no tejemos la coevaluación o la autoevaluación, sino simplemente es la nota que da el profesor en quizzes, en parciales, en talleres y demás. La autoevaluación que implica también es que el profesor, si quiere hacer una reflexión pedagógica, es que pueda reflexionar sobre sus estudiantes, sobre aquellas premisas que les está pidiendo. Un mecanismo, y es un mecanismo que incluso aquí ya lo ato a lo que hablamos en la especialización, tenemos dos estudiantes en la especialización que son el se me olvidó ahorita, el coordinador de la especialización en anestesiología de la Universidad del Rosario, y otro profesor que es profesor de los médicos internistas de la universidad. Y yo se preguntaba, bueno, nosotros dentro de todo el movimiento de estudiantes y demás, todas las rotaciones tenemos que ir a unas evaluaciones puntuales. Y cuando empezamos a hablar de la evaluación, la evaluación decían, pues no hay momentos para eso. Entonces, ¿dónde surge la evaluación más reflexiva? Cuando podemos poner, por ejemplo, rúbricas de evaluación. Es decir, yo voy a evaluar como profesor. Yo le decía, mira, yo voy a ser el que va a poner la calificación por tiempos, por movimientos, por rotaciones, por lo que implique desde el contexto. Pero yo te voy a explicar a ti qué te van a evaluar. Y la rúbrica tiene una ventaja y es que la rúbrica nos permite que el estudiante comprenda qué se le está pidiendo, es decir, cuál es el resultado final al cual yo lo estoy motivando al que llegue. Es decir, recordemos que la idea es que aunque para muchos a veces la idea es que la evaluación sea lo más difícil posible para que nadie la pueda aprobar, pero entonces estaría implicando que usted no le da las herramientas necesarias en la salón de clase para que su estudiante responda a una evaluación, porque si no es imposible responder, pues usted les está poniendo una meta inalcanzable y la idea es que la evaluación sea un espacio donde el estudiante pueda decir, logré el objetivo, logré llegar al conocimiento que quería. Entonces, estos tres agentes evaluativos se convierten en la posibilidad de quitarle el poder a la evaluación a un solo agente, es decir, no solo el profesor evalúa y no solo es de su propia percepción, sino que también explica su percepción a partir de las rúbricas en la evaluación, permite que los pares se vuelvan responsables de la realidad que tiene su compañero. Y hay algo que es importante acá y les contaba a los estudiantes y es que, digamos, la coevaluación está tejida únicamente desde el juicio y no puede estar tejida desde el juicio, como que estuvo mal, que estuvo bien, sino que incluso les propuse una coevaluación y es pensarse, bueno, que tuvo muy interesante mi compañero frente a una exposición, frente a trabajo en clase, que puede mejorar, no estoy diciendo que está mal, sino que puede mejorar, que puede transformar. Y por último, como yo voy a ayudar a que mi compañero transforme eso. Es decir, no estoy haciendo un juicio con los dos primeros, que estoy permitiendo reconocer fortalezas y debilidades,
¿cierto? Y tercero, me estoy volviendo corresponsable de la transformación de mi compañero, como él se va a volver corresponsable de la transformación mía. Entonces es importante los eventos evaluativos y por eso lo dejo desde la retroalimentación, pensándose que nos posibilite gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde mi propia percepción, desde la proporción de externa y desde la proporción externa del maestro. Hay un autor que trabajamos en el salón de clase y decíamos, digamos, que la autoevaluación es una evaluación interna, coevaluación es el tejido entre evaluación interna y externa, y evaluación evaluación externa, tejiendo toda una visión integral de la evaluación. Eso por un lado de agentes evaluativos. Ahora, ¿qué pasa con los momentos evaluativos? La retroalimentación aquí se transforma, es decir, está centrada en retroalimentar algunos procesos del aprendizaje o de la enseñanza. Ejemplo, les decía, una evaluación diagnóstica, si no me retroalimenta a mí lo que voy a hacer en el salón de clase, pues mejor no lo aplico. Si yo aplico una evaluación diagnóstica simplemente para decir que mis estudiantes saben o no saben algo, pero yo no transformo curricularmente cómo les voy a explicar o las debilidades o las fortalezas que ellos tienen a partir de eso, pues no me sirve de nada. Si la evaluación diagnóstica no retroalimenta mi proceso de enseñanza, no me está diciendo absolutamente nada, porque es una evaluación que simplemente estará centrada en decirme que está bien y que está mal, o el requisito, como he hablado con ellos en algunos casos de algunas instituciones, simplemente presentar la evaluación diagnóstica, porque es lo primero que hay que hacer. Pues como es lo primero que hay que hacer evaluación diagnóstica y recibir resultados. La evaluación formativa, y está la discusión de separar la evaluación formativa de la evaluación sumativa. La evaluación formativa no son quizzes durante todo el semestre. Y les decía yo, aquí nosotros tenemos controles de lectura en pregrado y en posgrado pues tenemos algunos controles de lectura y evaluaciones. Y les decía, eso no es una evaluación formativa, es una evaluación sumativa, porque está en una calificación. Pero cuando yo sí puedo convertir una evaluación formativa, cuando una calificación central, yo le pido avances a mis estudiantes, retroalimento a partir de lo que les estoy exigiendo, les digo, puedes transformar. Es decir, tú puedes encaminar a partir de esto que te estoy diciendo, cómo puedes desarrollar tu proceso formativo. Y algo que también discutíamos dentro del salón de clase, tanto en especialización como en grado, la evaluación formativa tiene que repensarse no desde el test y desde el escrito, el estudiante tiene que responder una pregunta, sino puede ser preguntas abiertas en el salón de clase. Incluso puede ser algo interesante y es hacer diarios de reflexiones dentro de la clase, es decir, que el estudiante al final de su cuaderno haga una reflexión de qué he entendido hoy, qué necesito, qué puedo hacer y demás. Y en especialización hablábamos de la necesidad de que la evaluación formativa se convierta en una herramienta para nosotros también para empoderar a los estudiantes. Cuando muchos estudiantes están dentro de nuestras asignaturas, sienten que tienen el peso de poder responder totalmente a cómo nosotros estamos pensando. Y pues tenemos que recordar que nosotros somos una formación de expertos en algún sentido y ellos deben poder sentirse a gusto también con los elementos que están teniendo y la evaluación formativa es fundamental para eso. Y aquí es donde estaría centrar la retroalimentación en el estudiante. Si la evaluación formativa no retroalimenta al estudiante, no nos sirve porque necesitamos que él entienda que su propio proceso se está articulando a partir de lo que está desarrollando. Y por último, la evaluación sumativa, porque ahí también hay retroalimentación. A veces no propiamente a los estudiantes. Ejemplo, las pruebas externas de IB, de Cambridge, aquí en Colombia el Presaber y el ICFES, y la Prosaber también, que cuando se cierran las carreras, de una otra manera, no se retroalimentan los estudiantes, uno llega a una retroalimentación de la prueba externa, pero sí debe retroalimentar lo que estamos haciendo dentro del aula de clase y lo que está haciendo la escuela. ¿Para qué? Para reconocer qué habilidades y qué debilidades tenemos y a partir de eso reestructurar pedagógicamente lo que estamos pensando. Ya para cerrar y poder pasar a la parte de preguntas, les cuento que hemos llegado entonces a dos conclusiones dentro del trabajo con los estudiantes. En pregrado, que reconocer cómo la evaluación está sujeta a agentes externos e internos implica una mirada hacia la evaluación que articule nuevas formas de repensar la escuela y el papel de los profesores. Discutíamos, si yo en mi evaluación puedo reconocer que los estudiantes están generando pensamiento crítico, reflexibilidad, empatía, responsabilidad, puedo permitir que el aula de clase les dé elementos para enfrentar la realidad que implica pensamiento crítico, responsabilidad y empatía frente a las crisis que estamos viviendo. En la especialización, como hay varios estudiantes que no son docentes, pasamos a reconocer que el mito de la innovación no es generar cosas totalmente nuevas, sino repensar nuestros esquemas. Y es pensarse, bueno, frente a la realidad y frente al contexto y la necesidad que tengo, ¿qué puedo transformar que posibilite algo que es fundamental y la evaluación debe servir para eso? Hacer que los estudiantes aprendan más. Y si aprenden más es porque mi proceso de enseñanza está siendo más acorde a sus necesidades.
Y como hablábamos en la especialización, no es que uno lo haga individualmente todo el tiempo, es decir, por estudiante por estudiante, porque por los tiempos no nos dan en la universidad, son semestres, hay materias que tenemos de 2 meses y demás, pero sí reconocer que dentro del colectivo pueden ser necesidades particulares que impliquen que los estudiantes de una u otra manera nos están pidiendo a nosotros como profesores repensarnos la manera en que los evaluamos, pero eso implica repensarlo de la manera en que enseñamos. Y esa sería mi participación. Entonces, Wendy, no sé si tú leyeras las preguntas. Sí, profe, muchas gracias por su intervención. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar con las preguntas? ¿Alguno de los profesores de los 18 participantes que tenemos? Pueden levantar la mano y así podemos asignar el espacio. Bueno, profe, vamos a romper el hielo. Voy a comenzar yo. Voy a hacerle una Perfecto. pregunta. ¿Le parece? Sí, perfecto, Entonces, cuéntame. bueno, profe Cristian, ¿qué competencias considera que debería desarrollar o fortalecer un profesor para hacer una evaluación más efectiva del aprendizaje en cada uno de sus cursos? Yo creo que nosotros, si no tenemos una formación pedagógica, creo que lo primero que deberíamos desarrollar, competencias de conocimiento pedagógico, porque siento que a veces la universidad son lo que nos hace falta, es decir, una reflexión de qué implica pensarse pedagógicamente. Entonces tenemos que pensarnos qué implica la pedagogía, qué implica una construcción pedagógica, una teoría pedagógica, qué implica la observación de un estudiante, la observación del maestro y su interrelación en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si uno a veces cuando lee pedagogía y uno se da cuenta como Dios mío, estoy como muy comeniano, todavía centrado en el método y me falta meter un poquito a Vygotsky y entender la zona de desarrollo de mis estudiantes o incluso meter a Freire y poder pensarse en un pensamiento crítico a desarrollo de los estudiantes. Entonces creo que la primera competencia sería poder conocer a nivel pedagógico qué implica la pedagogía y a partir de eso cuestionar mi huella pedagógica dentro del aula de clase. Perfecto, profe. Karen, la profesora Karen nos está preguntando cómo sensibilizar al estudiantado respecto a la autoevaluación para evitar desvirtuar ese proceso. Excelente, Karen. Yo creo que la pregunta sería el momento en el que yo aplico la autoevaluación. Si yo la dejo únicamente a la última parte del curso, pues ellos hicieron una nota, una calificación, pues ellos simplemente la van a hacer a partir de eso. Se ponen un 5 un 10 pues matemáticamente juegan un poco. A veces muy pocos llegan a poderse cuestionar un poco el proceso. ¿Qué debería hacer uno? Primero, enseñarles a hacer la autoevaluación. Y aquí implica otra cosa y es, como les decía, en reflexión pedagógica, entender los niveles de desarrollo. Es decir, es muy diferente hacerle una autoevaluación a un estudiante PIL, una autoevaluación a un estudiante que está en primaria infancia, que está en bachillerato, que está empezando la carrera, que está cerrando su carrera o que está haciendo un posgrado, porque su nivel de reflexión frente a su proceso académico va a ser diferente. Entonces, yo creo que lo primero es que se cambie el espacio, es decir, no lo pensemos únicamente al final y no sea cuantitativo, sino sea cualitativo, o pueden nutrirse de los dos. Segundo, darles elementos de formación a los estudiantes, no dar por sentado que los estudiantes saben autoevaluarse, como a veces pasa con los trabajos en grupo, damos por sentado que ellos saben trabajar. No, no se saben autoevaluar porque muchas veces lo que hemos hecho hacia nosotros, incluso a nivel psicológico, es tener una baja percepción de nuestra realidad, porque no logramos distinguir, digamos, reconocer cómo pensábamos, cómo sentimos y demás. Entonces pensaría yo que lo primero es cambiar el momento de formación y segundo, darles elementos que les permitan a ellos poder responder a la autoevaluación. Y pensaría otra cosa fundamental y es que uno puede hacer pequeños ejercicios de evaluación que les indiquen a ellos cómo formarse y pensarse como un proceso. Si uno quiere articularlo, digamos, en la carrera, empezar con un proceso de pilotaje. Entonces, empezar con primeros semestres, cómo uno lo va consolidando, cómo se vuelve también una cultura evaluativa en la institución. Porque a veces una sola persona, pues es difícil por los tiempos y demás, pero si todos nos articulamos y generamos una evaluación, como pasa con la evaluación docente, pues podríamos generar unos procesos más profundos frente a esa dinámica. Creería que esa sería mi respuesta. Perfecto, profe, muchísimas gracias. El profesor Emilio Montero nos pregunta, ¿qué papel podría jugar la evaluación de pares y cómo hacer para que la tomen con seriedad y no que los califiquen porque se llevan bien o mal? Aquí hay algo interesante y es, creo que le puede uno jugar a la anonimicidad en el salón de clase. Es decir, uno, y es un ejercicio que una vez hice en el salón de clase, les dije, vamos a revisar unos escritos, pero no tenían que entregarlo con nombre, sino tenían que entregarlo totalmente anónimo y les di una rúbrica
evaluación donde ustedes evaluaban a sus compañeros, a sus pares. Entonces uno puede jugar con eso, con que sea anónimo el proceso. Es decir, tú vas a evaluar el trabajo, no sabes quién es. Eso puede ser uno. Lo segundo es cambiar la manera en que se nominan las cosas. Hay un problema nominal y es que si yo lo pongo, como dice el profe Emilio, bien o mal, pues uno se va a sentir en el que me digan, no, es que estuvo mal la exposición. No. Primero, que fue muy interesante tu compañero, no es muy bien, muy interesante. Me gustó la participación que dijo, me gustó aquello que explicó. Y segundo, ¿qué puede mejorar? Cuando yo pongo mejorar, no pongo un calificativo de mal, le estoy diciendo al estudiante, puedo transformar, porque mejorar implica que hoy estoy aquí, pero puedo ir más adelante. Entonces creo que es interesante eso y también como pasa con la autoevaluación, uno tiene que guiar a los estudiantes a partir de su nivel de desarrollo. Es decir, por ejemplo, si uno está trabajando con primera infancia, uno podría hacerlo con caritas. Vas a poner caritas y no una carita triste, sino una carita como pensativa, donde crees que tu compañero puede mejorar. Y la segunda, la tercera parte es cuando yo le digo, bueno, ¿tú cómo lo vas a ayudar a mejorar? Entonces ya el problema del estudiante es que así, digamos, quiere decirle no, todo está mal, porque de pronto no se lleva bien, tiene la responsabilidad de tener que ayudarlo a mejorar todo, entonces prefiere de pronto no cambiar su posición y hacer la reflexión. Entonces yo creo que esos podrían ser elementos. Entonces cambiar lo nominal para que la coevaluación sirva, es decir, y mostrar a los estudiantes que hay una responsabilidad frente a la necesidad del otro. Y eso será muy interesante. Y ponerles, por ejemplo, algo que me encanta con la coevaluación, lo que implica un partido de fútbol, lo que implica un partido de cualquier deporte, todos los elementos fundamentales. Si podemos tener un excelente arquero, pero si no tenemos las otras partes, el partido no lo ganamos. Entonces, como todos somos partícipes de un proceso para poder alcanzarlo. Y lo mismo, de generar una cultura de la coevaluación que permita al final uno poder lograr pues ese proceso. Yo creo que será esa mi respuesta. Gracias, profe. Están aquí en el chat muy activos. El profesor Mario, Sí, eso es. entonces nos pregunta, ¿cuáles son los ejemplos de evaluación democrático que usted utiliza a nivel áulico debido a que la evaluación es una construcción conjunta? Ahí te pediría que se me cuentas que es áulico porque no conozco ese término, Mario, Se para refiere poderte a responder. mediación pedagógica, al aula. Lo Ok, usan como ejemplos de los... mucho. Mediación pedagógica, ejemplo de aula. Ok, perfecto. Y dos ejemplos de evaluación democrática. Ok, bueno, uno, el que les dije ahorita del hecho de poder entender la población, pero hay otra cosa que también es interesante y una vez lo hice con unos estudiantes de primaria y fue, vamos a generar preguntas sobre el tema. Todos vamos a hacer una lluvia de preguntas y generé un quiz con las preguntas de los estudiantes. Entonces fue decirles, miren, ustedes también pueden evaluarse su aprendizaje. Es decir, las preguntas no solo surgen de mí, surgen de ustedes. Es decir, es cambiar el hecho de quién puede generar la pregunta, de qué tipo de preguntas están también. Es decir, y lo hablábamos con los estudiantes, y es reconocer que si hay una diversidad dentro del aula, también tengo que justificar el tipo de preguntas. Si yo todas las preguntas las hago conceptuales con A, B, C, D, pues si posibilita a una persona que de pronto sea más gráfica, de hacer un dibujo, de hacer un cuento, de poderme contar y poderme dar a entender que sí maneja los conceptos o sí maneja las competencias que yo quiero desarrollar. Entonces yo creo que serían dos ejemplos. El primero que te planteo es como, digamos, jugar un poco con los estudiantes y luego jugar no desde como lo plantearía Froebel, es decir, con el hecho de repensarnos la academia desde la diversión y es pensarnos como, bueno, juguemos con las preguntas, cómo nos va respondiendo preguntas. O también un ejercicio que puede ser interesante es como ustedes van a hacer las preguntas para el profe. Hoy el profe les va a responder las preguntas que quieran. Es decir, no digo nada, sino lo que ustedes preguntan. Entonces, la clase va a ser encaminada a que el poder de la pregunta no está en el profesor, sino está en todos. Entonces, será un ejercicio interesante. Y la segunda propuesta que te decía, que es el hecho de pensarse diversidad de preguntas, que la pregunta esté centrada en generar un cuento, en generar un escrito. Por ejemplo, yo algo que juego con mis preguntas y disminuye los niveles a veces de ansiedad de los estudiantes es, pongo un meme, explique este meme. ¿Qué implica este meme de los conceptos que hemos trabajado? Y el hecho de ver un meme, ver una imagen, hace que el estudiante pueda entender que el conocimiento no está dado solamente desde la definición particular de un concepto, sino desde la vida misma, donde yo tengo que entenderla para poder tomar una posición. Sería esas, yo creo que Mario, mis dos propuestas. Muchas gracias. No me gusta. Perfecto. Profe, bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, les recuerdo ingresar al link que les envié en el chat para marcar su participación en esta vitrina, la vitrina número 7, que está liderada por el profesor Cristian Camilo Páez.
La siguiente pregunta viene del profesor Emilio Montero, donde nos indica cómo podemos hacer para cambiar los paradigmas de tipos de evaluación en docentes y estudiantes e incorporar varios tipos de evaluación que no sea todo sumativo, porque me pasa que si hago alguna actividad que no tiene una nota, no les gusta hacerla. Excelente, Emilio. Y es porque estamos centrados en la calificación. El estudiante siente que lo que no se califica, pues no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que, por un lado, por los docentes, vamos a pensar, para que yo pueda hacer un cambio paradigmático, como diría Kuhn, tiene que haber una transformación del paradigma desde cuestionarse por qué hay que cuestionar. Es decir, no es como decirles, a veces cuando a los profesores, y a veces los profesores somos muy reacios a los cambios porque sentimos que son imposiciones, entonces como, no, nos toca evaluar en objetivos, en logros, pero ¿por qué? Pero cuando uno dice, mire, la necesidad es esta puntual. Y yo creo que apostarle a una transformación como diría uno en inglés, step by step, paso a paso, o sea, no meterse, bueno, porque a veces queremos todo, entonces, no, diagnósticas, formativas, sumativas, y hagamos, no, apostémosle a algo que sintamos que podemos articularnos y todos dialogar frente a lo mismo. Yo creo que ahí es necesario pensarse dentro del el esquema de la institución, qué nos aportaría más, qué nos implicaría más, porque, por ejemplo, una institución donde hay unos sistemas de conflicto muy fuertes entre estudiantes, un sistema de coevaluación sería muy ajustado, será muy interesante. Uno poderles que ellos empiezan a cambiar las percepciones que tiene frente al otro y que la evaluación nos permita eso. Yo creo que los docentes es plantearles de manera muy infográfica y comunicativa como, mire, esta es la necesidad que estamos percibiendo y esto es lo que nos posibilitaría encaminarnos por este camino de la evaluación. Y empezamos a sumar esfuerzos y que entre todo sea un diálogo que pueda permitir. Eso implica, pues obviamente, una reflexividad bastante fuerte. Con los estudiantes es, a veces, lo que digo es cambiarles el rol de evaluación. Pongo un ejemplo cuando la evaluación formativa. No decirles cómo es una evaluación formativa, sino algo, les cuento algo que yo hacía y uno es impresionante. Con primaria, una vez yo les ponía una canción y durante la canción podían responder la pregunta. Y duraba la canción, pues buscaba que la canción cambiara de más. ¿Qué está buscando ahí? Y es que ellos se disfrutaran el hecho de responder preguntas, de poder correr y responder y que uno les pusiera como muy bien la hiciste. Y eso a mí qué datos me estaba dando, qué pregunta estaba haciendo muy difícil, cuál entonces no estaba. Y entonces cuando yo veía que ninguno pasaba, yo decía, ok, es una pregunta que tengo que explicar, porque no la están entendiendo. Puede ser a nivel instructivo, puede ser que no se ha entendido, y eso posibilita que la evaluación no esté centrada solamente en el papel. Entonces, si uno quiere vincular a los estudiantes con las notas, pensaría que hay que pensarse en otra realidad, de no solo el papel, sino pensarse en otros esquemas de la evaluación, que el estudiante también sienta como, oye, hay otras maneras de poder decir aquello que estoy pensando o aquello que estoy aprendiendo. Y yo creo que también implica algo y es que yo creo que las instituciones educativas, ahorita estamos en un llamado, yo creo que las universidades, bueno, hay una déficit de estudiantes gran parte de las universidades porque se sienten anquilosadas las universidades y no responden a las realidades actuales. Yo creo que las universidades también deben pensarse frente a eso, es decir, como si les propongo otras dinámicas de aprender y de evaluar. Es decir, no solo el parcial, el que tiene que responder, el que va a hacer el juicio, no, sino que puede ser un espacio en el que él también y agenciar aquello que está aprendiendo. Yo creería que serían esas dos dinámicas. Perfecto. El profesor Mario Segura nos hace una apreciación y es la evaluación desarrolla las funciones ejecutivas de planificar, organizar, tomar decisiones, prevención y autorregulación. No sé si algún profesor adicional quiere tomar la palabra, tiene alguna pregunta adicional o si el profesor Camilo quiere hacer una conclusión así de optimización de los recursos y los conocimientos que nos ha impartido en esta vitrina el día de hoy. Aquí la profesora Karen. Para procesos democráticos, incluso el estudiantado podría ser parte de la construcción del instrumento de calificación. Eso aumenta el compromiso por haber sido parte de esa construcción, Total, es decirles que hagamos entre todas las preguntas. tal cual. O incluso algo que estaba pensando y es que uno puede generar una pregunta de reflexión en clase antes de comenzar a explicar y después tomarla en un parcial o en un quiz, que el estudiante vea que está unido lo que estamos enseñando con aquello que al final va a ir, conocemos o no un tema o una habilidad o la comprendemos y lo podemos manejar.
Cuando me decía una conclusión, yo les decía, yo siento que para que la evaluación implique una transformación en las aulas de clase, tenemos que repensarnos pedagógicamente. ¿Qué implica repensarnos pedagógicamente? Repensarnos como profesores. Es decir, ¿qué función estamos teniendo? Y voy a decirlo muy coloquialmente, pues eso es un término muy colombiano. Si nuestra función es rajar estudiantes, así estaría pensada en eso, en que no puedan pasar, en que no puedan aprobar, en que sean cosas muy difíciles. Pero si mi evaluación está pensada en que mis estudiantes aprendan, entonces yo empiezo a incorporar otras dinámicas porque requiero que ellos comprendan de otra manera el conocimiento y lo puedan evidenciar, porque es lo que en últimas queremos. Es decir, lo que sucede con la evaluación de la universidad es que nosotros estamos formando futuros profesionales que requerimos que nosotros, digamos, están preparados para responder a las realidades, ¿cierto? Pero entonces también hay que repensarse que prepararse para la realidad no es perder y decir uno, no, es que no soy bueno, no, sino también eres bueno en esto, pero puedes mejorar en esto. Porque no es el hecho de que a veces se piensa que la evaluación innovadora es todos van a aprobar. No, no es todos van a aprobar. Pero cuando yo apruebe voy a entender por qué aprobé. Y cuando no aprobé voy a entender por qué no aprobé. Es pensarse eso. Y por eso mi concepto nuclear era retroalimentación. Cuando yo retroalimento a mis estudiantes, pueden ser, como les decía a mis estudiantes del pregrado, precisa, clara y contundente. ¿Qué quiere decir? Eso no necesito deslogarme, sino, mira, esto es lo importante de tu retroalimentación. Fortalezas y debilidades. Que el estudiante se vaya con información que le permita a él, de otra manera, salir diferente después de la evaluación. Que diga, ok, ¿por qué? Porque todo estudiante cuando nos responde un examen, un quiz, un taller, para él lo que él responde está bien. Nadie responde pensando que está mal. Entonces tenemos que hacerle ver, y eso es de repensar la retroalimentación, la formación pedagógica que tiene, y es reestructurar el pensamiento, porque nos permite entender cuál fue mi equivocación y por qué me equivoqué en ese momento. ¿Qué hizo que me equivocara? No entendí la pregunta, no entendí el concepto, no estaba ese día emocionalmente preparado para la evaluación, es decir, que el estudiante también sea consciente que pueden haber situaciones externas que afectaron su proceso evaluativo y pueda eh, pedir ayuda o hacer algunos cambios que le permitan enfrentarse de manera más tranquila al proceso evaluativo. Yo creo que esa sería mi conclusión. Profesor Cristian, muchas gracias por esta participación. Creo que estamos llenos de nuevos conocimientos y más en sus colegas, en sus pares, pues es ese acercamiento y esas actividades académicas que nos permiten ampliar un poco más y generar estos relacionamientos y de pronto ese intercambio de buenas prácticas en su ámbito docente.